Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios a la Filocalía. Estamos leyendo, comentando, analizando, tratando de aplicar las enseñanzas del pseudo Antonio, y estamos en las sentencias 64, 65 y 66. La sentencia 64 dice así: los buenos sentimientos con respecto de Dios y la vida buena son un fruto del hombre que es grato a Dios. Pero los frutos de la tierra no maduran en una hora. Es necesario que haya tiempo, lluvias y cuidados. Del mismo modo, los frutos de los hombres resplandecen con la práctica, el ejercicio, el tiempo, la constancia, la continencia y la soportación. Y si, por causa de alguna de estas cosas, alguien te considera piadoso, no te creas a ti mismo mientras habites tu cuerpo, y ninguna de tus cosas te parezca que es del gusto de Dios. Debes saber que no es fácil para el hombre custodiar hasta el final su impecabilidad. Ciertamente, la vida espiritual tiene que ser cultivada como la tierra, ¿verdad? Tenemos una semilla, pero debemos llegar al fruto. Y entre el uno y el otro hay un largo proceso, ¿verdad? Quienes tenemos vínculo con la tierra, sabemos que para poder comer los frutos del verano, tenemos que necesariamente sembrar en primavera. Hay que laborear la tierra, hay que cultivarla, hay que regarla. La vida espiritual implica trabajo, esfuerzo, constancia, disciplina. Implica la práctica de las virtudes. Si yo quiero ser generoso, tengo que practicar la generosidad. Si yo quiero ser solidario, tengo que practicar la solidaridad. Si yo quiero ser orante, tengo que practicar la oración. Para nosotros, que hemos optado por una práctica esicasta, es importante, entonces, que pongamos en práctica aquellas herramientas que nos ayudan a profundizar en una vida esicasta. El silencio, la soledad, la oración de Jesús, los ayunos, las vigilias, la lección divina. Y no porque practiquemos alguna de estas actividades un día, una semana, un año, vamos a tener que creernos ya que hemos llegado a la esiquía. Vamos a tener que creernos ya que Dios se ha instalado en nuestro interior. Vamos a tener que creernos ya salvos. No, porque existe el riesgo de la soberbia, existe el riesgo del orgullo, existe el riesgo de la vanagloria.
podemos creernos lo que no somos y fácilmente podemos caer. Por lo tanto, cuidado, mucho cuidado con creerse personas piadosas, con sentirse satisfechos por las tareas realizadas, por lo alcanzado. Cuidado con engreírse. En nuestro siglo XXI tenemos la cultura de la inmediatez. Todo lo queremos para allá y ahora. Nada puede esperar. La propuesta de la vida espiritual, la propuesta que nos hace el pseudo Antonio, es el proceso, es decir, el trabajo a largo plazo, es decir, esperar. Por lo tanto, esta sentencia 64 nos presenta un escenario donde la inmediatez de nuestro tiempo se enfrenta a el proceso de la vida espiritual. A la paciencia, al trabajo laborioso, al esfuerzo constante, a una disciplina a largo plazo. La sentencia 65 dice así: para los hombres nada es tan precioso como la palabra. La palabra es tan poderosa que justamente con la palabra servimos a Dios y le agradecemos. Pero si usamos palabras no buenas o injuriosas, condenamos nuestra alma. El hombre obtuso culpa a su propia naturaleza o a otra cosa, atribuyéndole el motivo de su pecado, mientras hace uso voluntario de palabras o acciones indebidas. El pseudo Antonio nos enfrenta al poder que tiene la palabra, el poder de la palabra, ¿verdad? El poder nombrar. Cuando yo nombro algo, tengo el control, tengo el dominio, tengo la concepción en mi cabeza de lo que es. Cuando yo digo árbol, estoy pensando en un árbol. Estoy entendiendo que pertenece al reino vegetal. Estoy conociéndolo. Estoy sabiendo que existen muchas especies, ¿verdad? Cuando yo nombro algo, tengo poder, tengo dominio, tengo conocimiento sobre ese algo. La palabra me otorga poder. Cuando yo ejerzo la palabra, me comunico. Comunico a otro y otro me comunica a mí. Esa palabra no necesariamente tiene que ser mencionada, tiene que ser dicha, puede ser escrita, ¿verdad? La palabra tiene un poder impresionante. Por lo tanto, es importante que cuando estamos en el camino esicasta, hagamos un uso racional de la palabra, un uso moderado de la palabra, que pensemos y reflexionemos antes de pronunciarla, antes de escribirla. Y ahí es importante, nos plantea el pseudo Antonio, la voluntad. Yo decido su uso. Yo decido cómo uso la palabra. Yo soy responsable de lo que digo, por acción o por omisión, pero soy responsable de las palabras dichas o de las palabras escritas.
Sabemos que en el siglo XXI hay un uso abusivo de la palabra, ¿verdad? Los medios de comunicación social no paran de transmitir cosas. La propaganda, las noticias, las redes sociales están llenas de palabras vacías. Es importante que repensemos y revaloremos la palabra. Por eso la práctica del silencio nos ayuda a darle sentido y a darle contenido a la palabra. La sentencia 66 dice así: si nos preocupamos por cuidar los males de nuestro cuerpo, a fin de no ser criticados por otros, tanto más necesario es estar alertas y curar las pasiones del alma, que serán juzgadas ante la presencia de Dios, para no ser encontrados faltos de honor o aún ridículos. Teniendo la libertad de elegir, si así lo deseamos, no llevar a cabo malas las acciones a las que nos empuja la concupiscencia, podemos y tenemos la facultad de vivir de modo grato a Dios, y nadie nunca podrá, si no lo queremos, obligarnos a realizar algo malo. Y efectivamente es luchando como seremos dignos de Dios y tendremos un modo de vida similar al de los ángeles en los cielos. En esta sentencia, el Pseudo Antonio nos plantea el uso de la libertad, el uso de la voluntad, el uso de la elección. Nadie puede obligarnos. Nadie puede obligarnos a nada. Todo lo que hacemos debe ser producto de nuestra libertad y de nuestra voluntad, de nuestra libre elección. Por eso es importante el discernimiento, ¿verdad? Poder saber qué estoy eligiendo. Poder saber, bueno, esto está condicionado por el entorno o estoy haciendo uso de mi libertad. La coherencia evangélica es un largo combate, una larga lucha. Es decir, elegir libremente aquellas cosas que nos transmite el Evangelio como valores, como una ética, ¿verdad? Por eso el Pseudo Antonio habla de combate, habla de lucha, ¿verdad? Uno tiene que poder discernir, poder combatir, poder concretar. Es importante tener en cuenta que todos nosotros estamos condicionados. Estamos condicionados por nuestro entorno, estamos condicionados por nuestros contextos, estamos condicionados por nuestra cultura, estamos condicionados por la sociedad, estamos condicionados por la iglesia, estamos condicionados por los medios de comunicación, estamos condicionados por las redes sociales. Estamos condicionados por nuestras familias y amigos que nos rodean. Pero nada de eso que nos condiciona en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro actuar u omitir, nada de lo que nos condiciona nos determina, porque los seres humanos somos libres, podemos hacer ejercicio de nuestra libertad. Podemos decir a los condicionamientos no, porque yo elijo
esto otro. Ciertamente tendrá sus consecuencias, seremos tachados de locos, de rebeldes, dirán que estamos equivocados. Ese es otro tema, esas son las consecuencias de la elección. Lo importante, los que nos transmite como una cuestión medular, fundamental el pseudo Antonio, es que no estamos determinados. Depende de nosotros, de nuestro ejercicio y la libertad, ser lo que queremos ser. Y por eso es necesario el combate. Por eso es necesario combatir, luchar contra esas influencias que nos condicionan y nos quieren hacer creer que estamos determinados para tal o cual cosa. Como vemos, la vida espiritual es un proceso largo de aprendizaje. Es un proceso largo donde el discernimiento es la herramienta fundamental. Donde la ética del Evangelio, la coherencia con el Evangelio, es el camino que tenemos que recorrer. Es la única forma de vivir una vida agradable a Dios, una vida grata a Dios, una vida de la que no tengamos que arrepentirnos, una vida en la que efectivamente nos vayamos dignificando y construyendo como hijos e hijas de Dios, como su imagen y su semejanza, una vida en la cual nos vayamos deificando, nos vayamos transformando, transfigurando, ¿verdad? Pasando de gusano que se arrastra a mariposa que vuela. Pero para eso es necesario animarse a la transformación. Es necesario animarse a dejar de ser gusano. Es necesario animarse a dejar de arrastrarse por la tierra. Es necesario animarse a creer que uno puede volar, que uno puede ser una hermosa mariposa de hermosos colores y que puede disfrutar del vuelo. Ese proceso de transformación, esa metamorfosis, es la deificación del ser humano, ser como Dios. Hermanos, hermanas, que tengan una bendecida semana, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.